como raro. Ah, qué vaina. Bueno, antes de arrancar, entonces, pues unos avisos parroquiales. Este fin de semana, pues es la entrega de la actividad de la unidad número 2 y la realización del examen. El examen va a estar disponible el domingo, ¿listo? Para que lo puedan realizar. Recomendación. Tómense en el tiempo que se les da para el examen. He visto que muchos pierden puntos porque no utilizan la totalidad del examen. Es decir, es como si estuvieran, si bien es cierto, es contrarreloj, pero digamos que tienen 30 minutos, 35 minutos para poderlo resolver. Y el promedio en el que están respondiendo el examen es más o menos 12 minutos, 13 minutos. Entonces es menos de la mitad y eso lleva a que, pues digamos que voten puntos precisamente porque no leen completamente o no interpretan la pregunta y pues digamos que toman una decisión errada y eso les baja los puntos. ¿Listo? Entonces, como para tener eso presente, eh, voy a compartir la presentación. Entonces, la sesión pasada estuvimos abordando el tema de todo lo que tiene que ver con los estados financieros, ¿sí? Pero nos enfocamos mucho en la importancia que tiene dentro de los estados financieros. Si bien es cierto, no está implícito en los estados financieros, sí se hace mención de, eh, digamos, de lo que se conoce como el negocio en marcha, pero eso se hace, digamos que se revela en las notas a los estados financieros. Y hablamos mucho de lo que es eh, ese ítem de el negocio en marcha. ¿Por qué es tan relevante? Y pues digamos que la hipótesis de negocio en marcha, del por qué es tan importante, por qué resulta ser tan crítico para las organizaciones y cuánto afectó el tema de la pandemia frente a ese tipo de situaciones. ¿Ok? Entonces, hicimos un breve recuento de lo que era en sí todo lo que es la hipótesis de negocio en marcha, su implicación y el alcance que tiene al interior de la organización y lo verdaderamente importante que resulta ser esa hipótesis de negocio en marcha. Veíamos también algunos ítems sobre unas características sobre lo que son los estados financieros y veíamos también esas características, pero ya de la información financiera. Y veíamos que pues, la información financiera debería propender por ser comprensible, por ser relevante, por ser material, y material es que sea importante, que sea relevante, ¿sí? Un ejemplo de material o de materialidad, porque es que esa es una palabra que se utiliza mucho en contabilidad. La materialidad hace referencia a eh, esa importancia que tiene algo dentro de la contabilidad. Entonces, para uno como contador, decir que algo es relevante o que es material, pues cumple con unas condiciones. Por ejemplo, yo puedo decir que en propiedad, planta y equipo, no todos los equipos o no todos los televisores, ¿sí? Son, digamos que hacen parte de la propiedad, planta y equipo. ¿Por qué? Porque dentro de las políticas contables uno puede indicar que digamos que yo voy a llevar algo como propiedad, planta y equipo, siempre y cuando cumpla con una característica especial y es que su valor sea superior a 5 millones de pesos. Todo lo que no sea, lo que no cumpla ese mínimo, no lo voy a catalogar como propiedad, planta y equipo. Entonces, digamos que eso es material. Digamos que todo aquello que tenga un valor superior a 5 millones es material para la propiedad, planta y equipo. Es importante, es relevante para ese segmento de los activos que es la propiedad, planta y equipo. ¿Listo? Entonces, básicamente esa materialidad hace referencias a qué tan importante es esa transacción, qué tan importante es esos montos, etcétera, etcétera. Mm, la información también debe ser fiable. La información debe tener una esencia sobre la forma, debe ser prudente, íntegra, fácilmente comparable, debe ser oportuna y debe existir un equilibrio entre costo y beneficio. Es decir, que el hecho de generar esa información no me vaya a demandar un alto costo
o un alto esfuerzo para poder desarrollar esa información. ¿Qué es eso de un alto costo, de un alto esfuerzo? Que si yo para tener que generar una información, yo debo incurrir en sobrecostos, por ejemplo, en llamar a un perito internacional y debo pagarle los tiquetes, la estadía, el señor me cobra unos honorarios altísimos y ahora con la tasa representativa disparadísima, pues eso me va a salir muy caro. Entonces yo digo, bueno, ¿para qué lo traigo? Para que me haga un avalúo de una situación que si bien es cierto es importante, pues me sale muy costoso traerlo y pagarle todo lo que me está pidiendo. Entonces yo digo, no, mire, desafortunadamente no tengo cómo digamos que medir esa transacción y eh, cuando eso pasa, uno lo que hace es que lo revela en las notas a los estados financieros. ¿Por qué? Porque su costo es desproporcionado o el esfuerzo para poder desarrollar esa actividad o sí, esa actividad que tengo que hacer al interior de la organización, pues me demanda un esfuerzo desproporcionado y un costo bastante alto. Entonces, pues preferible decir, mire, no lo voy a hacer, no voy a incurrir en eso porque realmente esto no termina siendo tan relevante y más bien lo revelo en las notas a los estados financieros. ¿Ok? Eh, y después de esto, entonces entrábamos a ver lo que eran las sanciones por irregularidades. Entonces veíamos ahí las sanciones, básicamente por no llevar libros de contabilidad cuando se encuentra obligado a hacerlo, no registrar los libros principales de contabilidad cuando se tiene la obligación de hacerlo, no exhibir los libros en mención cuando las autoridades de la DIAN lo exijan, llevar una doble contabilidad, eh, contabilidad en donde no es posible determinar los factores que permiten establecer las bases de liquidación de las obligaciones tributarias y hay también sanciones con el atraso entre los últimos registros en los libros de contabilidad y el último día del mes anterior al que la autoridad tributaria solicita su exhibición. Entonces, digamos que esas eran las sanciones que habíamos visto hacia abuelo de pájaro. Y ya entonces, pues básicamente, mm, abordamos la temática de qué son los estados financieros. Entonces, esos estados financieros, pues básicamente no pasan de ser unos documentos estructurados, pero son un documento estructurado que tiene un objetivo principal. ¿Cuál es ese objetivo? Mostrar la información sobre la situación financiera y el resultado de una persona o de una empresa. Básicamente, esos eh, documentos estructurados, es decir, esos estados financieros, son elaborados por un periodo determinado. Entonces, depende de la organización, como lo tenga estipulado, ¿sí? Puede ser que lo tenga contemplado emitir los estados financieros cada 6 meses, cada 2 meses, sí, depende de la organización, pero la norma sí dice, bueno, usted no puede pasar un año sin emitir los estados financieros, ¿ok? Es decir, por lo menos una vez en el año, o lo que se conoce como el periodo contable, yo debo emitir los estados financieros. Entonces, bueno, y tiene una otra característica adicional, esos estados financieros, y es que básicamente son útiles ¿para qué? Para la toma de decisiones en la organización. Entonces, con base en eso, yo puedo decir, puedo definir qué acciones voy a tomar de aquí en adelante con base en la información. Por ejemplo, yo podría llegar a decir que con base en los estados financieros, voy a determinar el incremento en las matrículas. ¿Sí han visto los problemas que ha habido por esa temática? Y, pues digamos que resulta ser, es un tema complejo. ¿En qué sentido? En que pues las universidades para desarrollar su actividad pues incurren también en unos costos, ¿sí? Eh, por ejemplo, los servicios que tienen que pagar los incrementan con el IPC y de pronto unos puntos adicionales. Eh, no, digamos que lo que incrementen del salario mínimo, eso también le golpea la nómina a la universidad.
Y pues digamos que previniendo eso, las universidades ¿qué hacen? Proyectan también un incremento en las matrículas. Eh, Esto pues digamos que veníamos en dos periodos, básicamente lo de la pandemia 2020 y 2021, en donde muchas instituciones no reajustaron sus valores de matrícula, es decir, se dieron la pela por mantener sus estudiantes, por tenerlos ahí, pero ahora, con todo este tema de la inflación y todo lo que se ha venido desatando, pues ya se hace insostenible seguir manteniendo esos precios. Entonces, ¿por qué es insostenible? Imagínense que digamos que todos los servicios que están en la nube antes eran exentos de IVA. Eh, Y digamos que ahora están grabados, ¿sí? O sea, tienen un 19% y adicionalmente el tema de, como eso se cotiza, eso se adquiere, ese servicio es en dólares, con todo lo que ha incrementado el dólar, que más o menos ha subido como un 30%, ese 30% más ese 19% de IVA, casi que estamos diciendo que ese tipo de servicios se incrementaron en un 50%. No estoy justificando nada, simplemente les estoy trayendo aquí información para que puedan medir lo que ha ocurrido. Pero básicamente todo eso se hace con data histórica que se tiene al interior de la contabilidad. Entonces, en la contabilidad le dicen a uno, bueno, ¿por qué se subió el tema de las aplicaciones que tenemos en la nube? Ah, sí, porque mire, eso se hace en dólares. Segundo, ahora le aplicaron IVA, ¿sí? Entonces, digamos que eso incrementa los costos en ese tipo de servicios. ¿Qué está pasando? Que muchas universidades están dando el reversazo. Es decir, si anteriormente digamos que la tendencia era tener todo en la nube, con estos sobrecostos, el tema de la TRM y el tema del IVA, muchas universidades ya están diciendo, no, ¿sabe qué? Yo más bien compro unos servidores, creo un data center y ahí voy a montar todos mis servicios y me quito ese tema de la TRM, me quito el tema del IVA, pero pues le implica también incurrir de pronto en unos costos de tener un grupo de ingenieros que estén al tanto de esa plataforma. Pero digamos que esa es la situación que está ocurriendo hoy en día y esto de la universidad es un ejemplo muy superficial. En temas de sector real, pues es mucho más complejo, ¿sí? Y ahora con todo el tema de la reforma tributaria, pues se va a dificultar un poco más. Entonces, con esto lo que les quiero decir es que para eso nos sirven los estados financieros, para decir, oiga, nosotros veníamos con unos costos y gastos de esta manera porque ahora se me dispararon. Entonces ahí el contador sale y dice, sí, miren, eso nos ha disparado porque tenemos esta situación, tenemos unas herramientas en la nube, tenemos unos servicios que pagamos en dólares, etcétera, etcétera, y eso ha hecho que se nos incrementen los costos en la organización. Y con base en eso, pues tomarán decisiones, lo que les digo ahorita. Entonces, ya dicen, no, sabe que salgámonos de la nube, tengamos nuestros propios equipos, montemos eso ahí, lo administramos nosotros, que se corre un riesgo, porque, por ejemplo, si se va la luz, pues en la nube no pasa nada. Bueno, digo yo, no, no pasa nada, ¿por qué? Porque ellos tienen toda la infraestructura hecha precisamente para que el servicio no se caiga. Tienen una tiempo de respuesta más o menos de 99.9%, ¿sí? Tiene que pasar algo catastrófico para que se caiga el servicio. Ustedes se han dado cuenta, por ejemplo, a Google se le han incendiado varios centros de operación y usted entra y sigue navegando sin ningún problema, ¿sí? Es precisamente por eso, porque ellos en cada centro de datos, ellos replican la información. Entonces, si algo le pasa al centro de datos de San Diego, pues replican o apuntan ese centro de datos que está en San Diego, lo direccionan y ahora lo está respondiendo desde Los Ángeles, ¿ok? Y desde ahí surten todos los servicios que venían haciendo. Entonces las personas de pronto sienten un poquitico más lento el tema del Internet, pero lejos de imaginarse que fue que se incendió el centro de datos de San Diego, ¿ok? Bueno, eso simplemente por cultura general. Digamos que dentro de los estados financieros hay que tener en cuenta eh, qué elementos son los que conforman esos estados financieros. Por ejemplo, eh,
Digamos que los elementos de los estados financieros son los activos, los pasivos y el patrimonio. Esos tres componen lo que es el estado de situación financiera o como se denominaba anteriormente el balance general. Y los ingresos, costos y gastos componen lo que es el estado de resultados, lo que anteriormente se llamaba como el estado de pérdidas y ganancias. Entonces, bajo esa perspectiva, digamos que aquí tenemos lo que es la ecuación patrimonial, que me indica que los activos son iguales al pasivo más el patrimonio. ¿M? Entonces, el activo es igual a la suma del pasivo y el patrimonio. Y en el estado de resultados, los ingresos menos los costos y gastos me arrojan lo que es la utilidad o la pérdida en el ejercicio. Eh, y así las cosas, entonces entramos de lleno a ver lo que son los tipos de estados financieros. Mm, digamos que los estados financieros de una entidad eh, pueden llegar a clasificarse en estados financieros individuales, en estados financieros separados o en estados financieros consolidados. Entonces, vamos a entrar a explicar cada una de esas tres variables con el propósito de analizarlos y poder tener bien clara esa información. Entonces, hablemos en principio de lo que son los estados financieros consolidados. Eh, frente a esos estados financieros consolidados, digamos que ese tipo de estados financieros presentan la información financiera de una casa matriz y de todas las entidades incluidas en su perímetro de control, es decir, lo que se conoce como las subsidiarias, ¿ok? Entonces, la matriz recopila, o sea, cada subsidiaria le envía los estados financieros a la matriz y la matriz consolida esos estados financieros, ¿ok? Eso es obligación de la matriz. Y la matriz emite y sus estados financieros se van a llamar estado de situación financiera consolidado. ¿Ok? Eh, y digamos que esa figura de mostrarlo consolidado, aunque tenga muchos bracitos, aunque tenga muchas sedes, muchas subsidiarias, pues lo que hace ver es que es como si se tuviera la percepción de que es una sola entidad. ¿Ok? Y eso está bien. ¿Sí? Eso, por ejemplo, pasa con los bancos. ¿Sí? Los bancos, cada oficina tiene que hacer su cierre y reportarle la información al- a la central para que ella pueda consolidar esos estados financieros. Entonces, digamos que los requisitos para poder consolidar esos estados financieros, porque es que eso no se no, es decir, yo no es que coja todo el efectivo y el equivalente al efectivo de todas las subsidiarias. ¿Cuánto le dio a usted el efectivo? Ah, bueno, lo sumo y listo. Entonces aquí ya, este es el consolidado de estado de equivalente de efectivo y equivalente al efectivo. No, eso tiene unas reglas. Entonces, esos requisitos para poder consolidar esos estados financieros se encuentran en la sección 9 del estándar para pymes. Y esa sección 9 establece que una entidad controla a otra entidad cuando tiene la capacidad de decidir sobre sus actividades relevantes. ¿Ok? Digamos que esas actividades relevantes son principalmente las que determinan los resultados de la entidad y la forma como se van a distribuir las utilidades que se obtengan. Esa capacidad de poder controlar a otra empresa se evidencia mediante el poder de voto que una entidad tiene sobre su participada o sobre su subsidiaria. Digamos que no necesariamente se establece a partir de un porcentaje de participación en el patrimonio. La entidad inversora, o sea, la matriz, esa entidad debe evaluar al cierre de cada periodo cuáles entidades son las que tiene bajo su control. ¿Para qué? Para proceder a consolidar la información financiera. Esa sección 9 del estándar para pymes, que se denomina estados financieros consolidados y separados, porque no significa que entonces la subsidiaria no tenga que emitir estados financieros. Ella los tiene que presentar y cada subsidiaria lo hace, pero la matriz se encarga de consolidarlos, de unificarlos, de presentar un solo estado financiero. ¿Ok? Entonces, esa sección 9 del estándar para pymes que se llama estados financieros consolidados y separados y el artículo 35 de la ley 222 del 95
ese par establecen que si una entidad mantiene control sobre otra, esa entidad debe preparar y difundir, además de su juego completo de estados financieros separados, debe preparar un juego completo de estados financieros consolidados. ¿Ok? Eh, digamos que frente a toda esta temática, eh, hay que tener en cuenta que si bien los estándares internacionales no requieren no requieren que una entidad que presenta estados financieros consolidados elabore de manera adicional estados financieros separados. En Colombia, el Código de Comercio, que es viejísimo, un Código de Comercio por allá del 71 y que no se han dado todavía la pela de modificarlo, ese Código de Comercio, eh, y a eso hay que sumarle, no solamente es el Código de Comercio, el Estatuto Tributario y otras normas sueltas que hay por ahí, exigen la presentación de estados financieros separados para las matrices de grupos económicos. Esos estados financieros separados se utilizan ¿para qué? Digamos que cumplen se utilizan para diversos fines, como la preparación de declaraciones tributarias, la distribución de dividendos y otros asuntos ahí de índole comercial y legal. Eso frente a los consolidados, pero también hay unos estados financieros separados. Esos estados financieros separados, digamos que son esos informes de una entidad matriz en la cual las inversiones en esas asociadas o en esas controladas y los negocios conjuntos se tratan como simples instrumentos financieros o se miden utilizando el método de participación patrimonial. Ahora bien, los estados financieros separados deben cumplir con todos los requerimientos del estándar para pymes, a excepción, obviamente, ahí de los lineamientos relativos a las inversiones que, que pueda llegar a tener esa organización. Hay que tener en cuenta que el decreto 2496 del año 2015 y otra vez el artículo 35 de la ley 222 del 95 establecen que las entidades controladoras pertenecientes a los grupos uno y 2 de convergencia, es decir, a las grandes empresas que pertenecen al grupo uno y a las pymes que pertenecen al grupo 2, esas empresas que pertenecen a esos dos grupos deben contabilizar sus inversiones en subsidiarias por el método de participación patrimonial. Por esa razón es que en el país las entidades matrices no pueden contabilizar sus inversiones en subsidiarias por el método del costo o al valor razonable. Aunque pues digamos que esa es una posibilidad que se encuentra permitida en los estándares internacionales. Y vienen lo que se conoce como los estados financieros individuales. Esos individuales, pues digamos que son informes que son realizados por las entidades que no tienen control sobre ninguna otra o entidades que, si bien hacen parte de un grupo económico, presentan sus propios estados financieros individuales. ¿Listo? Mm, sucede que el estándar para pymes establece un juego completo de estados financieros. Eh, básicamente, digamos que las secciones 3 de la 3 a la 8 permiten tres combinaciones diferentes para su elaboración. Esas las vamos a exponer ahorita. Pero en todo caso, se deberán acompañar de las notas como parte integral de los estados financieros. Es decir, eh, yo debo presentar dentro de mi juego de estados financieros el estado de situación financiera, el estado de resultados, el estado de cambios en el patrimonio y el estado de flujos de efectivo. Y adicional, las notas a los estados financieros. ¿Ok? Mm, digamos que, bueno, ¿cuáles vienen siendo los estados financieros básicos? Pues ya se los decía, eh, son el estado de situación financiera, el estado de resultado integral. También se puede, digamos, presentar por separado un estado de resultados y un estado de resultado integral. Eso lo permite la norma. Se debe presentar también el estado de cambios en el patrimonio y el estado de flujos de efectivo. Y adicional, deben estar las notas a los estados financieros. Y esas notas a los estados financieros deben incluir un resumen de las políticas contables
más importantes, las más relevantes, y cualquier otra información explicativa para que, digamos que esas notas a los estados financieros le sirvan a la persona que está leyendo esa información, le sirva para tomar una decisión mucho más informada. Eh, digamos que esos estados financieros pueden presentarse bajo cualquiera de las siguientes tres posibles combinaciones. Entonces tenemos unos juegos completos de estados financieros. Estas son opciones para pymes. Tenemos la opción uno, en donde se presentan 5 informes. Esa opción uno tiene un estado de situación financiera, un estado de resultado separado, un estado de otro resultado integral, un estado de cambios en el patrimonio y un estado de flujos de efectivo. Esa es la opción uno. La opción 2 es presentar ya no 5 informes, sino 4 informes. ¿Cuáles son? El estado de situación financiera, el estado de otro resultado integral, incluidas las partidas del resultado y del ORI, el estado de cambios en el patrimonio y el estado de flujos de efectivo. Es decir, aquí estos dos que estaban separados, el estado de resultado separado y el estado de otro resultado integral, aquí en esta opción me permite unificarlos. ¿Ok? Esa es la diferencia. Y la opción 3 me dice, ok, no quiere presentar 5 informes, no puede presentar 4 informes, entonces hágalo con 3. ¿Y cómo lo tiene que hacer? Pues usted me va a presentar un estado de situación financiera porque ese va porque va, un estado de flujos de efectivo, ¿sí? Y un estado de resultados y ganancias acumuladas. Este estado solo se puede presentar cuando los únicos cambios en el patrimonio durante los periodos en los que se presentan estados financieros surgen del resultado del pago de dividendos, de correcciones de errores de los periodos anteriores y de cambios de políticas contables. ¿Ok? No es muy común esta opción de los 3 informes, soy sincero, es una opción que está dentro de la norma, se la socializo, pero básicamente con las que se juega en su gran mayoría es con la de 5 informes o la de 4 informes. ¿Ok? Mm, entonces, partiendo de eso, pues veamos lo que es el estado de situación financiera. Eh, ese estado de situación financiera, ¿qué hace? Me presenta todas las partidas que están agrupadas en el activo, en el pasivo y en el patrimonio. Sucede que la sección 4 del estándar para pymes brinda dos opciones para la presentación del estado de situación financiera. La primera consiste en clasificar las partidas entre corrientes y no corrientes, ¿ok? Y la segunda, ordenarlas de acuerdo con su grado de liquidez, ¿ok? Entonces, básicamente, por ejemplo, aquí tenemos lo que es el estado separado, mire, de situación financiera del BBVA. Entonces aquí tenemos las características de esos estados es un concepto que es en donde aparecen todas las cuentas, la nota a la que se hace referencia en la nota a los estados financieros, ¿sí? Y el corte del periodo, entonces este es comparativo, estamos haciéndolo al 31 de diciembre de 2020 y comparándolo con el 31 de diciembre del 2019. Entonces ahí puede uno empezar a hacer el análisis de ese estado de situación financiera. Es un estado que pues me muestra toda la información, mm, digamos que partiendo de todo lo que es el activo corriente, cuál es su efectivo y equivalente al efectivo, sus activos financieros de inversión, las inversiones negociables, las disponibles para la venta, inversiones a costo amortizado, en participaciones no controladas, etcétera, etcétera. Se va mostrando todo el estado de situación financiera. Eh, luego viene lo que es el estado de resultado integral. Ese estado de resultado integral, digamos que en ese estado de resultado integral, ¿qué se hace? Se relacionan los ingresos que obtuvo la empresa y los costos y gastos en los que incurrió esa empresa durante un periodo determinado con la finalidad de calcular el resultado financiero de ese último periodo. En este punto, digamos que vale la pena
señalar que ese resultado obtenido permite concluir si la empresa tuvo utilidades o tuvo pérdidas. ¿Ok? Eh, digamos que el estado de resultado integral es un informe que contiene el resultado del periodo y adicional otras partidas que permiten evaluar de una forma global la operación de la entidad. Partiendo de eso, eh, digamos que para la evaluación de la operación de la entidad, los diferentes usuarios revisan el estado de resultado integral y ese estado de resultado integral, digamos que expone la relación de los costos, gastos e ingresos percibidos y otras partidas que están relacionadas directamente con el patrimonio. ¿Ok? Mm, digamos que aquí hay un videíto. Les voy a compartir este video. No lo voy a colocar porque voy a colocar acá. Entonces, ese video, digamos que ahí se hace una muy buena explicación de lo que es el estado de resultados y el estado de resultado integral. Explican los dos, ¿ok? Eh, y volviendo a la presentación, entonces, frente a ese estado de resultado integral, frente a ese estado de resultado integral, digamos que podemos decir que de acuerdo con los requerimientos de la sección 5 del estándar para pymes, el estado de resultados es una medida del rendimiento de la actividad de una entidad. ¿Qué es el rendimiento? Me muestra si la empresa tuvo utilidad o tuvo pérdida. Ese es el rendimiento. Y ese estado se relaciona directamente con la presentación de ingresos, gastos y costos de un periodo específico. En segunda instancia, por su parte, digamos que se denomina estado de resultado integral al informe que, para efectos del reporte de información, incluye las partidas del estado de resultados, como los ingresos de actividades ordinarias, costos financieros, participación en asociadas, participación en entidades de forma conjunta, gastos por impuestos, entre otras. Y adicionalmente incluye unas partidas de situaciones relacionadas con resultados no realizados que son presentados desde el patrimonio y muestran una serie de flujos futuros de utilidades. Entonces, de esto, básicamente, de estos dos puntos, se puede concluir que el estado de resultado integral, el famoso ORI, es un informe que contiene el resultado del periodo, es decir, si tuvimos utilidad o pérdida, y además contiene otras partidas que me permiten evaluar de una forma global la operación de la entidad. Y en cuanto a su estructura, ese estado debe contener el resultado del periodo, debe contener las partidas de otro resultado integral y el resultado integral total. Entonces, digamos que el estándar para pymes requiere que una entidad presente su resultado integral total y para ello permite dos enfoques entre los cuales la entidad puede elegir. Entonces, ¿cuáles son esos enfoques? Eh, digamos que hay digamos que la presentación de esos estados financieros conforme al párrafo 3.7 del estándar para pymes, ahí nos indica que el reporte de los resultados de la entidad, es decir, la elaboración de ese estado de resultados,
hace parte de, de ese conjunto de estados financieros. Y ese estado puede presentarse en cualquiera de las siguientes formas. Entonces hay una primera opción, que es esta, ¿sí? El estado de resultados integral bajo el enfoque de un solo estado. Para esto, pues nos apoyamos en el párrafo 5.4 del estándar para pymes. Y bajo esta primera opción, se me indica que en un solo estado de resultado integral, en el que se incluye toda la información sobre las partidas de resultado del periodo y las partidas de otro resultado integral. ¿Cuáles pueden ser esas partidas? Cambios en los valores razonables de instrumentos de cobertura, ¿sí? ¿Qué es un instrumento de cobertura? Por ejemplo, eh, yo tengo un cultivo de flores. Ese cultivo de flores, eh, digamos que yo siembro las flores, pero eso le toca a usted cuidarlas, estar pendiente de que no se vayan a dañar, no sé qué. Por lo general usted ya las tiene vendidas, ¿ok? Entonces usted ya tiene un contrato que le dice, mira, esas flores las necesito en los Países Bajos en tal fecha, ¿ok? Usted se compromete a eso, firma un contrato, le dicen cuántos dólares le van a pagar y cuándo se lo van a pagar. Y usted cuándo debe eh, enviar esas flores a los Países Bajos. Entonces, imaginémonos que esa transacción, vendimos esas flores en $100.000. Eso puede ser 1 tonelada, 2 toneladas, no sé realmente, pero digamos que el monto de la transacción son $100.000. Entonces, yo tengo ese contrato, pero ese contrato se materializa, bueno, ya se ha materializado, pero vengo a ver el dinero por allá hasta dentro de 5 meses, que es cuando las flores, eh, valga la redundancia, florecen y las voy a poder enviar. ¿Para qué las envío? Pues para que me paguen la platica que dijimos en el contrato. Entonces, yo tengo esos $100.000 ahí, pero como es una moneda extranjera y con esta volatilidad uno no sabe si va a seguir subiendo o va a empezar a bajar, uno como que está ahí a la expectativa. Entonces, ¿qué puede llegar a pasar? Que yo diga, miércoles, imagínese, y si de aquí a 5 meses el dólar cae a 2.000 pesos, en el supuesto, eso a 2.000 pesos nunca va a volver, pero digamos que bajó a 2.000 pesos y usted tenía cuentas de que esos dólares cuando le llegaran, como mínimo los iba a poder cambiar a una TRM de 4.500 pesos, ¿sí? Entonces, imagínese, perdió 2.500 pesos por cada dólar. Eso es fuerte. Entonces, ¿qué pasa? Que uno puede adquirir un instrumento de cobertura frente a una transacción, ¿ok? Entonces, ese instrumento de cobertura es un instrumento que me cubre o que me protege ese instrumento financiero primario, que es ese contrato de compraventa de las flores. Y un contrato en el que me dice que a mí me van a pagar $100.000 dentro de 5 meses. Entonces yo adquiero ese contrato de cobertura y básicamente eso puede llegar a ser un futuro, así se llama ese documento. Hay varios, hay opciones, hay call, hay futuros, etcétera. Pero en este caso yo voy a un banco y le digo, mire, señor banco, yo tengo un contrato en el que voy a vender unas flores, pero me las pagan hasta dentro de 5 meses. Yo quiero que acordemos un instrumento de cobertura en el cual el banco me diga que me va a cubrir una TRM fija, ¿sí? Que independientemente de lo que pase, sea que suba o sea que baje el dólar, pactemos una TRM que nos beneficie a ambos y de esta manera, pues yo puedo hacer cuentas con esos $100.000, porque digamos que el dueño mm, de esa, ¿cómo se llama eso? Un vivero, el dueño de esa empresa, él necesita saber cuánto en pesos le va a entrar en esa época para poder decir, ok, voy a pagar la nómina, para esa época tengo que pagar la prima, tengo que hacer no sé qué. Entonces, digamos que él pueda contar con esa plata fija. Entonces, yo voy al banco y el banco me dice, ok, creemos un futuro. Ese futuro lo que hace es que me protege una TRM, una tasa representativa del mercado. ¿Y qué hace el del banco? Entonces saca sus proyecciones y me dice, don Alexander, le comento que de aquí a 5 meses esperamos que el dólar baje. Ahí sí baja. Entonces, como va a bajar, aspiramos a que ese dólar hoy en día está en 4.700, de aquí a 5 meses
creemos que el dólar va a bajar a 4.000 pesos. Yo digo, uy, pucha, le voy a perder 700 pesos a cada dólar. Entonces, no, pero venga, ¿por qué no tratemos de negociarlo? Mire que usted digamos que ya yo soy cliente antiguo, ya hemos hecho este tipo de transacciones, no sé qué, lo pactamos a 4.300 pesos, ¿sí? ¿Qué puede pasar? Que ese instrumento me cubre el instrumento primario, que es ese contrato de compraventa, me lo protege con una TRM a 4.300 pesos. ¿Listo? Independientemente, ese día, dentro de 5 meses, cuando yo voy a decir, mire, ya me entró los dólares, entonces por favor, liquídemelos a la TRM del día de hoy, pero como tengo ese instrumento financiero de cobertura, me dice, no se la puedo liquidar a la TRM de hoy, porque la TRM de hoy está a 4.400 y usted creó un instrumento de cobertura que le protegía esa tasa de cambio y la adquirió a 4.300 pesos. Entonces el banco se ganó esos 100 pesos, ¿sí? Yo perdí esos 100, pero tengo la confianza de que si hubiera bajado más, es decir, yo había pactado 4.300, pero si el dólar, la TRM hubiera bajado más, hubiera quedado por ahí en 4.000, el que pierde es el banco. Porque sí o sí, él me tiene que responder por esos 4.300 pesos por cada dólar que negociamos con el futuro. ¿Listo? Entonces, digamos que así es como se protegen todo ese tipo de transacciones. Eso funciona muchísimo con los famosos commodities o con las materias primas, el petróleo, el carbón, todo eso que nosotros como país exportamos, nos lo pagan en dólares, pero la norma me dice, ok, chiqui, yo le recibo esos dólares, pero conviértamelos a la moneda local, o sea, al peso colombiano. Entonces, el criterio me dice, ok, a la TRM del día en que le entró ese dinero a su cuenta. Pero como yo lo tengo protegido con ese instrumento de cobertura, pues si el dólar está a 3.900, a mí no me importa porque yo ya lo negocié a 4.300, ¿ok? Entonces, lo primero que muestra ese estado de resultado integral son esas partidas, digamos que se incluyen dentro de... Ay, se me fue la paloma ahí. Digamos que el estándar para pymes eh, nos indica que el reporte de los resultados de la entidad hace parte del conjunto de estados financieros. Y ese estado de situación financiera, ese estado de resultado integral puede presentarse en cualquiera de las siguientes formas. Entonces tenemos la primera opción, que es la que vemos ahí en la página, en la diapositiva, es decir, en un solo estado de resultado integral, y dentro de ese estado de resultado integral se incluye información sobre las partidas de resultados del periodo y partidas de otro resultado integral. Entonces ahí tenemos los famosos cambios en los valores razonables de instrumentos de cobertura, las ganancias y pérdidas actuariales, de acuerdo con la sección 28 de beneficios para empleados, las ganancias y pérdidas originadas por la conversión de negocios en el extranjero, que son, digamos que, diferentes a las transacciones realizadas en moneda extranjera. Y tenemos los famosos cambios en el superávit por revaluación de propiedades, planta y equipo. Entonces, mire acá, tenemos dentro de ese estado de resultado integral, tenemos unos ingresos ordinarios, unos gastos que van restando, ¿sí? Unos costos financieros que también van restando. Entonces, tenemos unas participaciones en asociadas que están en 0 pesos, ¿sí? Unos resultados de operaciones discontinuadas que están en 0 pesos y tengo unos gastos por impuestos que ascienden a 3.500.000. Entonces, esto me da 100 millones menos 15 menos 17 millones, menos estos 3.500.000, es decir, todo me suma 20.500.000. Entonces, 100 millones menos 20.500.000 me da 79.500.000. Esa es mi utilidad, ¿sí? Pero como ese es un estado de resultado integral, yo debo colocar el otro resultado integral, que es conversión de negocios en el extranjero por 20 millones, ganancias y pérdidas actuariales por 15 millones, valor razonable de instrumentos de cobertura por 8 millones y superávit de medición de propiedades de planta y equipo por 12 millones. Esto me da, estos 20, 35, 55 millones. ¿M?
se denomina otro resultado integral y básicamente si yo sumo estos 55 millones más estos 79 millones, me da la suma de 134 millones 500 mil y se denomina el resultado integral total. ¿Ok? Esta es la primera opción. Pero hay una segunda opción de presentar este estado de resultados. ¿Cuál es? Un estado de resultados integral bajo el enfoque de dos estados. Entonces hay que ver el párrafo 5.7 del estándar para pymes. Esta segunda opción consiste en que en dos estados financieros, un estado de resultados separado y un estado de resultados integral también separado. Entonces, en ese estado de resultados integral separado, hay que incluir el resultado al inicio. Entonces, permítame aquí. Entonces, digamos que acá tenemos todo lo que es el estado de resultados, ¿sí? Los ingresos, los gastos, los costos financieros, los gastos por impuestos, y eso me da un valor, 79 millones, eso me da una utilidad o una pérdida. Esa utilidad yo la arranco mostrando aquí en el otro resultado integral como el resultado, ¿sí? Por 79 millones 500 y empiezo a desglosar el otro resultado integral. Conversión de negocios en el extranjero por 20 millones, ganancias y pérdidas actuariales por 15, valor razonable de instrumentos de cobertura por 8 y superávit de medición de propiedades de planta y equipo en 12. Esto me da 20, 35, 55 millones, que se denomina así, o total del otro resultado integral, y esos 55 millones más estos 79 millones 500 me da 134 millones 500 mil. Entonces, como se puede evidenciar aquí en esta imagen, la diferencia entre esos dos estados de resultados radica en la forma de presentar las partidas del estado de resultado y las partidas del otro resultado integral. Hay que tener en cuenta que las partidas de otro resultado integral ya hacen parte del patrimonio, a diferencia de los 79 millones 500 que son aquí básicamente la utilidad del negocio, ¿sí? Eso, esos 79 millones 500 correspondientes no, corresponden al resultado que debe ser llevado posteriormente al patrimonio bajo la figura de utilidad o de pérdida del periodo o del ejercicio. Entonces, básicamente aquí en este ejemplo, las partidas de otro resultado integral, ¿qué hacen? Presentan una serie de valores. En caso de que la entidad no tenga movimientos en esas partidas, situación que generalmente ocurre en las pymes, ¿qué se hace? Se puede presentar un estado de resultado integral con enfoque de un único estado terminando en resultado y una nota que mencione que no se presentaron partidas de otro resultado integral para no tener que hacer esto. ¿Ok? Por último, si una entidad, digamos que ve la necesidad de presentar en el estado de resultados integral eh, unas partidas adicionales, eh, digamos que encabezamientos o subtotales que considere la empresa son relevantes para que los usuarios comprendan su rendimiento financiero, eso puede incluirse. Digamos que el estándar para pymes no penaliza o, bueno, no penalizar no es no restringe la inclusión de estos elementos, excepto en los relacionados con la clasificación de los ingresos y gastos en ordinarios y extraordinarios. ¿Ok? Eh, y ahora, digamos que miremos cuáles son las partidas que se informan en el otro resultado integral, en el ORI. Una entidad puede presentar su resultado integral total para un periodo en un único estado de resultado integral. A partir de ese enfoque, el párrafo 5.4 de la norma para pymes establece claramente las partidas que se presentan como parte del otro resultado integral o del ORI. Esas son, en primera instancia, algunos cambios en los valores razonables de instrumentos de cobertura, algunas ganancias y pérdidas actuariales provenientes de planes de beneficios a empleados,
En tercer lugar, algunas ganancias y pérdidas que surgen de la conversión de negocios en el extranjero. Es decir, si no tuviéramos protegida la TRM, pues nos va a ocurrir este tipo de cosas. Y en cuarto lugar, cambios en el superávit por revaluación de propiedades, planta y equipo. Digamos que esa sección, esa es la sección 14 del estándar para pymes. Esa sección establece que si una entidad mide sus inversiones utilizando el método de participación patrimonial, esa entidad reconocerá su participación tanto en el resultado como en el otro resultado integral de la entidad participada. Esto sería, digamos que como un quinto elemento para poderlo reconocer como parte del ORI. Aquí tenemos básicamente un estado de resultados y otros resultados integrales a diciembre 31 de 2018 y 2017. Eh, Importante siempre compararlos. Esto no solamente se compara el estado de situación financiera, todos los estados financieros deben tener una comparación, es decir, el periodo inmediatamente anterior y el actual como mínimo. Entonces tenemos unos ingresos de actividades ordinarias por 10.000 millones de pesos, incurrimos en unos costos de ventas por 7.000 millones, entonces 10.000 menos 7.000 me da 3.000 millones. Tuvimos otros ingresos por 300.000 pesos, unos costos de distribución de 100.000 que me van restando, unos gastos de administración que me van restando, otros gastos me va restando, tuvimos unos ingresos financieros y tuvimos otros costos financieros. Todo esto me da los 3 millones menos todo este monto, me da 954.758 pesos. ¿Listo? A eso le calculo la tarifa nominal del impuesto a las ganancias. Y aquí digamos que en el ejercicio me dio 324.618, es decir, 954.000 menos 324.000 me da 630.140 pesos. ¿Ok? Y desde la óptica del otro resultado integral, es decir, del ORI, antes de impuestos, diferencias de cambio por conversión, teníamos 379.000 pesos, ¿sí? Negativos. Y el otro resultado integral, digamos que era como era la única cuenta, entonces hago el cierre, 379.000 negativos. Entonces el resultado integral total del año es tomar la utilidad que hubo en el periodo, los 630.000, menos los 379.000 del ORI, y eso me da 251.140 pesos. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasó en el 2017? Pues aquí están las cifras que nos muestran que en ese año tuvimos un resultado de 271.680 y para este año lo bajamos en 20.000. Quedó en 251.140. ¿Ok? Eh, digamos que aquí básicamente tuvimos menos afectación por parte del ORI, ¿sí? Y además, aunque tuvimos menores ingresos, pues también tuvimos menos costos. Eso nos da una ganancia bruta. Y ahí empezamos a tener una serie de temas un poquito más caros, como los gastos de administración, ¿sí? Y tuvimos también, bueno, eso nos da como ganancias antes de impuestos 181.333. Le calculamos el impuesto, nos dio 61.653 y la ganancia total del periodo fue de 119.680 pesos. ¿Esto qué hace? Pues a esto le resto Lori, antes de impuestos, diferencias en cambio por conversión, me dio 152.000, es decir, 119 menos 152.000. Perdón, esto es positivo. Aquí no lo estoy restando como lo restamos en el ejemplo anterior. Aquí esto me suma 119.680 más estos 152.000, me da un resultado integral total del año de 271.680 pesos. ¿Ok? Entonces, digamos que esto vale la pena contemplarlo porque, pues, en algún momento nos vamos a tener que enfrentar a un estado de resultados, a un estado de situación financiera y pues vale la pena conocerlo. Viene otro estado financiero que es el estado de flujos de efectivo.
Eh, digamos que el propósito de ese estado de flujos de efectivo no es otro más que el de mostrar los cambios sobre el efectivo generado, sobre ese efectivo generado en la organización y ese mismo efectivo que fue utilizado en las actividades de operación, en actividades de financiación y en actividades de inversión de la entidad. Por eso tenemos esos tres bloques. Uno habla de las actividades de operación, otro habla de las actividades de inversión y otro habla de las actividades de financiación. Entonces, digamos que en este estado de flujos de efectivo, es muy útil, ¿sí? ¿Por qué? Porque este estado financiero suministra información no solo para evaluar la capacidad que tiene la entidad para poder generar efectivo o equivalente al efectivo, sino también para poder conocer el uso que hace de esos recursos la organización. Dicho eso, vale la pena mencionar que existen dos métodos para realizar este estado de flujos de efectivo, que son el método directo y el método indirecto. Mm, el estado de flujo de efectivo que ha sido elaborado por el método directo presenta por separado las principales categorías de cobro y pagos, mientras que el método indirecto inicia presentando la ganancia o la pérdida en términos netos que luego son corregidos por el efecto de transacciones no monetarias. Les voy a compartir aquí dos videitos que hay bien interesantes sobre unos casos prácticos de ese estado de flujos de efectivo. ¿Listo? Permítame. Estos son videos de flujos de efectivo. ¿Listo? Digamos que el flujo de efectivo, leamos acá, el flujo de efectivo es uno de los estados financieros más complejos de realizar y digamos que es ese estado, es ese estado financiero que exige un conocimiento profundo de la contabilidad de la empresa para poderlo desarrollar. Y a su vez, digamos que es una herramienta elemental para el análisis financiero, ¿ok? Porque le arroja a los analistas financieros información sensible para la toma de decisiones. Sucede que, según el Consejo Técnico de la Contaduría, se entiende que ese flujo de efectivo, aquí, se entiende que el flujo de efectivo es un estado financiero básico que muestra el efectivo generado y ese efectivo utilizado en las actividades de operación, de inversión y de financiación. Para el efecto, digamos que para este tipo de casos, debe determinarse el cambio en las diferentes partidas del estado de situación financiera que inciden en el efectivo. Entonces, el objetivo del flujo de efectivo es básicamente determinar la capacidad de la empresa para generar efectivo y digamos que con ese efectivo se podrá cumplir con las obligaciones y con los proyectos de inversión y de expansión que pueda llegar a tener la organización. Y adicionalmente a eso, el flujo de efectivo le permite a la organización hacer un estudio o un análisis de cada una de las partidas con incidencia en la generación de efectivo, datos que, digamos que pueden ser de mucha utilidad para el diseño de políticas y para el diseño de estrategias que van encaminadas ¿a qué? A realizar una utilización de los recursos de la empresa de una manera mucho más eficiente. Entonces, es importante que la empresa pueda tener claridad sobre su capacidad para qué, para generar efectivo, de cómo es que genera ese efectivo y de esa misma manera poderse proyectar y tomar decisiones acordes con su verdadera capacidad de liquidez. Por regla general, se considera efectivo los valores que están contabilizados en el grupo 11 del plan de cuentas comercial. Esto es caja, bancos, remesas en tránsito, cuentas de ahorro y fondos, por lo que digamos que los saldos de estas cuentas deben coincidir con el resultado arrojado por el estado de flujos de efectivo. Y digamos que esa definición que nos dio el Consejo Técnico de la Contaduría Pública, se observan tres elementos bien importantes que conforman este estado de flujos de efectivo.
El primero, pues todo lo que tiene que ver con las actividades de operación. Este primero, estas actividades de operación. Digamos que esas actividades de operación hacen referencia básicamente a las actividades relacionadas con el desarrollo del objeto social de la empresa, es decir, a lo que se dedica la empresa, ¿sí? Esto es a producción o a comercialización de sus bienes o a la prestación de servicios. Dependiendo del modelo de negocio, ahí se empieza a trabajar en estas actividades de operación. Y sucede que entre los elementos a considerar tenemos la venta y compra de mercancías, ¿sí? Los pagos de servicios públicos, la nómina, los impuestos, etcétera. Digamos que en este grupo encontramos las cuentas de inventarios perdón, ahí leí mal, en este grupo encontramos las cuentas de inventarios, cuentas por cobrar y por pagar, los pasivos relacionados con la nómina y los impuestos. También tenemos lo que son las actividades de inversión. Estas actividades de inversión hacen referencia a las inversiones de la empresa en activos fijos, en compra de inversiones en otras empresas, títulos, valores, etcétera. Y aquí, dentro de estas actividades de inversión, se incluyen todas las compras que la empresa haga diferentes a los inventarios y a gastos destinadas al mantenimiento o incremento de la capacidad productiva de la empresa. Aquí digamos que hacen parte de este grupo las cuentas correspondientes a la propiedad, planta y equipo, los intangibles y las de inversiones. Y viene otro bloque que son las actividades de financiación. Estas actividades de financiación hacen referencia a la adquisición de recursos para la empresa, que bien pueden ser de terceros, ¿sí? O de sus socios. Entonces, yo me puedo endeudar de esas dos maneras. Digamos que si como empresa yo me puedo endeudar de esas dos maneras. Lo primero que hago es tratar de buscar esa financiación con los dueños, con los socios de la empresa. ¿Por qué? Porque fijo, ellos me van a cobrar una tasa de interés mucho más bajita, ¿ok? Que lo que tendría que adquirir en el banco. Pero ¿qué pasa si ningún socio nos quiere prestar? De pronto no tienen plata, ¿sí? Pues me tocaría acudir a una entidad financiera en donde el interés pues va a ser mucho más elevado. Sucede que en las actividades de financiación se deben excluir los pasivos que corresponden a las actividades de operación. Eso es todo lo que tiene que ver con proveedores, pasivos laborales, impuestos, etcétera. Básicamente corresponde a las obligaciones financieras y a lo que tiene que ver o a lo que se denomina como colocación de bonos. ¿Ok? Entonces, digamos que esto es básicamente esos estados financieros. Eh, la próxima sesión vamos a mirar un poco más cómo se elabora ese flujo efectivo, ¿sí? Con una explicación práctica. Vamos a mirar el estado de cambios en el patrimonio, ¿sí? Y luego veremos un ejercicio práctico del estado de flujos de efectivo. Bueno, primero vamos a hablar acerca de lo que es el estado de usos y fuentes y cómo se elabora ese estado financiero. ¿Por qué? Porque si entendemos ese estado financiero, vamos a poder desarrollar el estado de flujo de efectivo sin tanto complique. ¿Ok? Por eso vamos a trabajar primero en el desarrollo de un ejercicio eh, del estado de usos y fuentes. Cómo se elaboran los estados financieros, qué es un cierre contable, la conciliación fiscal, el impuesto diferido, etcétera. Entonces, digamos que dejémoslo acá eh, para que con esta información que tenemos acá de las actividades de operación, de inversión y de financiación, nos abordemos ese ejemplo de estado de flujos de efectivo y elaboramos el estado de usos y fuentes. ¿Listo? No sé si tienen de pronto alguna inquietud, alguna duda. No, profe. Ok, perfecto. Entonces, pues nada, les agradezco mucho la asistencia. Por favor, recuerden la entrega de la actividad y la realización del examen, ¿ok? Yo les mando un correíto diciéndoles el examen ya está habilitado para que lo puedan resolver. ¿Listo? Bueno, Vale, profe, gracias. No, a ustedes, muchas gracias, cuídense mucho y nos vemos dentro de 8 días, ¿ok? Gracias, Que- profe. A ustedes, que pasen Listo, bien. profe. Profe, Muchas gracias. profe, Hasta una luego. preguntita. Sí, dime.
En ese video, bueno, hay que ver los 4 videos del otro para poder sacar como una conclusión personal. Sobre eso hacemos como las imágenes o las diapositivas, como lo vayamos a presentar, y damos es nuestro punto de vista según esa pregunta, ¿sí? Exactamente. Ustedes lo pueden hacer, digamos que tomando cada video por separado o tomando una idea general de los 4 videos, ¿sí? Como les Ah, quede mucho listo, más fácil, ¿ok? listo, perfecto. Gracias, profe. Listo. No, a ti. Feliz noche. Gracias, cuídense mucho.